Continuaremos con el capítulo número 46 que se llama De la notable aventura de los cuadrilleros y la gran ferocidad de nuestro buen caballero Don Quijote. En el capítulo se continúa con la disputa que Don Quijote tiene con los cuadrilleros, quien el cura, como buen medidor, hace uso de la razón para la mejor situación, diciéndoles que no pelearan con el Quijote, ya que este padecía de una locura irremediable. En este capítulo, Don Quijote inicia el regreso a su aldea, después de la segunda salida. Ha sido encontrado por la Santa Hermandad, pero quienes van con él disuaden a la justicia de prenderlo, arguyendo que está loco, y se lo llevan encerrado en una jaula, fingiéndole un encantamiento. Don Quijote cree en las voces encantadas, que bellamente reconstruyen el espíritu de la leyenda. Para este propósito, Don Quijote ha de renovar la existencia del sabio encantador que tiene a cargo sus cosas. Bueno, en este capítulo lo que sucede es que siguiendo pues con la disputa de los cuadrilleros, con Don Fernando y todo esto, lo que hace el cura es tratar de procurar que esto no se vuelva un caos ahí. Por lo tanto, él hace ademanes para comprarle el supuesto yelmo, que era la bacía del barbero, para Sancho. Y ahí con esto lo compra con 8 reales. Aquí cabe aclarar que el yelmo, o la bacía, mejor dicho, era un solo real, o sea que le aumentaron 7 reales el precio verdadero. Y hay que decir también que esto él lo hizo sin que nadie más se enterase, pues lo hizo a escondidas. Vea, y acá hay algo pasa muy triste y es porque mientras ellos hacían todo esto, Zoraida, quien no entendía el idioma de ellos, ella estaba triste ahí pensando como que será de mi vida. Y ahí viéndolos a todos porque ella estaba triste, ella no conocía este idioma español. Entonces, así que el ventero le dio una dádiva o una recompensa al cura por todo lo que había hecho. No, espera, eso fue al revés. Primero que todo, el cura había pues hecho el trato con los cuadrilleros para que uno se fuera a acompañar a Don Luis y a Don Fernando a donde lo llevasen. Después de esto, cuando el ventero vio que el cura le daba esta dádiva al barbero, él también quiso la suya por todo lo que Don Quijote había hecho y deshecho en esa venta y quería toda la plata. Entonces en este momento lo que hace el ventero es que coge a Rocinante, pues más momentos todo al asno, dice que hasta que no le paguen todo, no se van a ir del lugar, ¿cierto? Entonces lo que hace Don Fernando, el cura lo sosiega y Don Fernando paga todo porque, ¿cómo se llama? Bueno, porque se ofrecen también a pagarlo, pero Don Fernando no deja y él paga todo. Sí, porque además vea que Don Fernando se sentía un poco culpable por todo lo que había pasado ahí. Porque no por las peleas y eso, sino por lo que había sucedido con Dorotea, Lucinda y Cardenio. Entonces ahí todavía él estaba mal porque al inicio él era el malo de la historia. Porque para nosotros él fue así. El malo que se metió con otra señora sabiendo que estaba enamorado de esa su amiga. Y además aquí dijo que pasó de ser como la discordia del campo de Agramante, como Don Quijote había dicho, sino la misma paz y quietud del tiempo de Octaviano. Esto significa la Pax Octaviana, largo periodo de paz en el Imperio Romano durante el gobierno de Octavio Augusto tras las guerras civiles. Bueno, entonces aquí ya ese Quijote comienza a hablar con Dorotea sobre qué deben a continuación hacer. Hacer sobre el don que él le tiene a ella. Y hay que decir que aquí él obviamente le va a hablar como siempre, como es característico de él, con un párrafo así, palabras súper lindas. Le digo, es como un proverbio, fermosa señora, que la diligencia es madre de la buena aventura, y en muchas y graves cosas ha mostrado la experiencia que la solicitud del negociante trae a buen fin el pleito dudoso. O sea, con este párrafo que él le dijo, yo entiendo así, que él le dice que hay que aprovechar las oportunidades que les dan de resolver como los problemas. Y vean que acá me da risa es porque este Quijote, él cree que ella le va a responder enseguida y con una alabanza toda noble, pero no, ella le dice, yo os agradezco señor caballero. Lo dice como toda princesa, toda realeza, toda monarca, toda aristocrática, sabiendo de que ella no era tan aristócrata. A veces es como muy fría en lo que va a decir, muy directa en lo que...
tiene que decir. Sí, y es porque, o sea, y Quijote, Quijote quiere que la gente le hable como él habla, con sus verbos y sus palabras todas arcaicas. Bueno, ya siguiendo con esto, Sancho, que estaba ahí, él estaba meneando la cabeza a una par y a otra. Y él le decía, y que, ay, señor, señor, y cómo hay mal en la lengua que se suena. Acá, según el pie de página, dice que Sancho fluctúa entre creer o no en los encantamientos, en lo que le dice Don Quijote y en lo que la realidad le muestra. Aquí se expresa groseramente de las aventuras que ha pasado con su señor. Bueno, ahí de nuevo Sancho empieza como con las irreverencias ante Don Quijote. Entonces empieza como a tratarlo de una manera burlesca. Por lo tanto, Don Quijote se enoja por esto y tanto es así que le dice que se vaya, que por favor se retire de ahí y que no lo quiere ver más. Y entonces Sancho ahí como que pensaba, trágame tierra, por favor. Ajá. No sabía ni dónde meterse, no sabía dónde buscar un hueco donde retirarse. Y lo único que pudo hacer fue como retirarse de la vista de su amo y seguir tras de él. Es que en episodios anteriores, pues en capítulos anteriores, ya Don Quijote le había dicho a Sancho que él decía refranes torpes, o sea, que los refranes eran sentencias claras y que él simplemente decía sandeces. Entonces hace ahí alusión a lo que también está diciendo y como que se harta. Es que Sancho en este episodio asegura que todo es una farsa. Y es verdad, todo es una farsa, pero el pobre Sancho está ahí como, ay, Sí, le digo, todo no noble. le digo, ¿será que me va a creer? ¿Será que no me va a O creer? si le ¿Será digo, que ¿para me qué va a si no me va a golpear? creer? Ajá, entonces él en una parte le dice así, le dice, si vuestra merced se enoja, yo callaré y dejaré decir lo que soy obligado como buen escudero y como debe un buen criado decir a su señor. Entonces, sin embargo, ahí pues obviamente Don Quijote con la duda le dice que le diga y ya él empieza a decir que todo era mentira y por eso es que se enoja y por lo tanto lo hace retirar y le dice bellaco, villano, mal mirado, mejor dicho, lo insulta pero de una manera horrible. Otra vez. Pero ellos se reconcilian, ¿no? Sí. Después. Lo que pasa es que el cura le ayuda a Sancho, porque Sancho se le arrodilla enfrente y le besa las manos a su amo y le pide que le perdone, pero este todavía está enojado y no lo quiere ni ver. Dorotea pues escuchando todas estas cosas ya había entendido que el humor de Sancho era así, era como fuerte y duro. Entonces ella lo que decide es decirle como a Don Quijote que se calmara, que todas las bellaquerías que estaba diciendo su escudero eran parte de lo que era el castillo, que estaba encantado. Dorotea lo apacigua como que de una forma que a él lo satisface, porque todos sabemos pues que, como le decía Angélica, ahorita él habla de una manera muy arcaica, ¿es que dijiste? Y de Dorotea también le explica de una manera muy... Yo pienso que fantástica, la y única fantástica. forma de calmar a Don Quijote, como ya le hemos notado en tanto que llevamos del libro, Era es dándole la razón, pero como desde un punto en el que él creyera que él la tenía, pero sin alcahuetearle cosas. Bueno, entonces con todo esto, Don Quijote a Dorotea sí le presta atención. Sí. Y entonces él ahí sí se baja un poquito los humos que tenía muy alto y ya él se pone a hablar con Sancho. Pero hay algo que le dice muy particular Dorotea y él dice que Sancho hubiese visto por esta diabólica vía lo que él dice que vio. Porque él ahí está hablando de todo lo que sucede con el yelmo y toda esta cosa. Ay, no, es que hay que aclarar una cosa muy importante que Sancho vio. Él dice que vio a Dorotea y a Don Fernando besándose. Besándose. Entonces, Ay, que eso no era tal de una por princesa. eso Dorotea se mete y le ayuda, porque ella Pero- sabe que los vio y siente culpa. Pero vean pero también se mete Don Fernando, porque Don Fernando después de que dijo Don Quijote eso, él le dice que así es, será. Y entonces ahí cuando él le dice que él es todo de toda la desgracia, él dice que él quiere retornar a la iglesia porque supuestamente aquí él es como otro cura. Y vean que también le menciona una frase que dice sicut et in principio, que significa como era en un principio. Eso es una parte, como era en un principio de los siglos de siglos, amén. Esa es una parte del parte credo. de no.
Sí. del Padre Nuestro. Ajá. Cabe aclarar que... No, Era de la es gloria. sicutin cielo en interra, no sicutin principio. Pero es que eso es La parte del diferente. Padre Nuestro. Sino que, Ajá. No es pero lo no, mismo. porque es de la gloria, es la oración de gloria. Gloria al Padre, al Hijo. Ajá, como era en un principio de los Siempre siglos por de los los siglos. siglos. Amén. Muchachos, en esta parte también o sea, Sancho ya empieza a tener un grado más de cordura porque él empieza a entender que en la venta él no fue pues asustado por fantasmas, sino que era tal la fuerza del ventero que lo había levantado de su cama pues en las mantas y pues él había Es que lo que pasa es lo había que, asustado. miren, cuando Sancho le pasó eso la primera vez, obviamente él se lo iba a creer porque le pasó fue a él. En cambio, en estas otras ocasiones que en los capítulos anteriores hemos visto, han pasado muchas historias en esa venta, pero ninguna le ha pasado a Sancho. Sancho ha sido testigo de todo lo que ha pasado y ahí se pudo dar cuenta de que no está embrujado, sino que solamente hay cosas que pasan. Y entonces tras que todo esto, lo de Sancho, él ya deja de ser un poco tan estúpido en la historia. Y continuando con la historia, ya después que Quijote, Dorotea y Don Fernando todos querían seguir el plan, Dorotea y Don Fernando le hablaron a Quijote para regresar a la aldea. Pero con la invención de la reina Micomicona, el cura Micomicona, ellos podrían llegar al lugar donde vivía Quijote. Entonces ellos organizaron algo más contundente. Y fue que hicieron una jaula de palos enredados que pudiera con Quijote para, para ellos Simular una- poder encerrarlo ahí y llevarlo hasta allá. Entonces se ve muy cómico como todos llevando a Quijote en una jaula hasta su aldea y que ellos se simulen ser una santa hermandad. Pero- Yo creo que Quijote no se atrevería a salir porque pensaría que la jaula está No, con un él encantamiento se pone y todo. de acuerdo con los supuestos fantasmas de Ajá. dejar que lo lleven y que Porque no le cree que es hagan un nada. encantamiento, entonces iría en contra con un Entonces mago y luego- saldría herido. Entonces luego el barbero pronunció una profecía fantasiosa con referencias mitológicas. Vean, sí, se faltó decir esto, que los que se taparon y se disfrazaron, se cubrieron el rostro, como dijo esta Paulina, fueron Don Luis, los criados y los cuadrilleros con Don Fernando, porque ellos debían simular bien todo lo que iba a suceder desde En ahora. Y ven que con todo esto ellos supuestamente que en algún momento lo iban a dejar libre. Entonces, como ustedes estaban mencionando ahora, que Quijote se resigna a decir que esto eran solamente fantasmas y encantos que a él le habían hecho. Es que yo creo que Sancho ya no quería pelear más con su amo. Él le tenía un amor muy grande a él, tanto así como para... No, listo, está bien, tú siempre tienes la razón. ¿Cómo? Dale, tranquilo. De todas maneras, él creo que está esperando a que llegaran allá para comprobar esto y así decidirse Ajá. si ir a la casa. Bueno, entonces continuando con esta historia, durante eso se dan muchos sobresaltos y pasan muchas cosas durante el camino, pero entonces a él ya lo montan pues en la jaula que habían inventado para él y lo acomodaron en el carro de los bueyes, Pero vean que que era allí donde llevaban a el oidor. Pero antes de esto, quienes lo ataron fueron los que ahora está diciendo pues Angélica. Ellos entraron con mucho silencio, ya que mientras Don Quijote dormía, entonces lo ataron de las manos y de los pies y lo montaron a la jaula. Al rato de que iban pues ya en el camino, fue que Don Quijote se despertó, pero no se pudo mover ya porque está muy tarde. Y vean que ellos, para que Don Quijote no se escapara, clavaron bien los maderos, que era como la puerta por donde iba a entrar Don Quijote, para que él no pudiera romperlos. Entonces ya después de que pasa todo eso, ellos se asustan o temen algo ahí porque ellos... ¿Qué pase con el Quijote? Ajá, y porque escuchan una voz. Esa. Una voz que dice: oh caballero, la triste figura, no te da fincamiento la prisión en que vas, porque así conviene para acabar más presto la aventura en que tu gran esfuerzo te puso. Y todo esto se lo dice el barbero. Bueno, con esto, lo que siente Don Quijote es que eso es una profecía, mejor dicho, que eso fue lo que le llegó del Espíritu Santo. Y lo que piensa es que así, esto significa que se casará con Dulcinea y que tendrán muchísimos hijos.
Entonces él responde: oh, tú quien quieras que seas, que tanto bien me has pronosticado, ruégote que pidas por mi parte al sabio encantador de mis cosas, tiene a cargo que no me deje perecer en esta prisión donde ahora me llevan, hasta ver cumplir tan alegres e incomparables promesas. Por lo tanto, allí ya pues termina con esto el capítulo. Pero antes de eso, yo quiero leer una crítica. Ay, No, después espera, de que... Pero es que también le pide que si no puede darle a Sancho la ínsula, que le prometió, que al menos no pierda un salario, ¿sí o qué? Ajá. Entonces por lo que Sancho le des a las manos de agradecimiento. Bueno, Sancho antes siempre de- Tierno. Vea, y antes de que Manuela termine con la crítica, encontré otra página acá que habla de cosas que calla Cervantes. Y esas cosas que calla Cervantes nombran en el capítulo 46 al número 48. El capítulo 46 nos ha relatado cómo llevar a cabo a Don Quijote a su aldea sin que se escape. Los de la venta, instigado por el cura, hacen una jaula como la que meten a Don Quijote de palos enredados, capaz que pudiese en ella caber holgadamente Don Quijote, y estando él dormido le ataron muy bien en las manos y en los pies, de modo que cuando se despertó con sobresalto no pudo menearse. Y trayendo aquí la jaula lo encerraron dentro y la clavícula de los maderos tan fuerte que no se pudieran romper. Pero acá ellos dicen una pregunta. Háganse toda una pregunta a los lectores del Quijote. ¿Cómo regresa Don Quijote a su casa al final de la primera parte? Muy probable que se encierre en una jaula cruel y humillante de espectáculo, añadiendo que tal vez sobre un carro de bueyes, y sus buenas razones tienen para ello, pero no hay tal al menos que no exista así en el texto de Cervantes, veamos. Y acá dicen también la desaparición de la jaula, entre comillas. Manuel, ahora sí puede decir. Bueno, la crítica se da por James Joseph, que dice: a la larga estancia en la venta, larga por el espacio que ocupa en la novela, aunque no tanto por su duración, ya que fueron 2 días, se estaba acabando. La materia narrativa se podría acabar en esta parada en las andanzas del caballero de la triste figura. Ya está agotada. Buen ejemplo de capítulo de transición. Las páginas siguientes liquidan los asuntos pendientes y preparan el regreso de Don Quijote enjaulado a su casa. El desenlace significa también un retorno a la realidad ramplona. El discurso de Don Quijote que remataba exaltaba la gratitud de la vida caballeresca, pero todo se paga cuando la vacía, que a la hora de la verdad, es decir, la de saldar las cuentas, ya no es yelmo, como los gastos y estragos de nuestro caballero en la venta. La conformidad con las normas sociales es al fin y al cabo lo que permite que todos queden en paz y sosiego. Un último incidente suscitado por Sancho, quien delata los besuqueos de Dorotea y Fernando, funciona como intermedio cómico. Se repite el conocido modelo del diálogo entre ambos personajes, el intento de desmitificación de lo caballeresco por parte del escudero provoca la ira del amo, y todo para en la coartada de un encantamiento. Al discurso pícaro de Sancho responde la pomposidad de Don Quijote a dirigirse a Dorotea, recordándonos otra vez la maestría de Cervantes en el manejo dialógico de los registros de la lengua. Hemos terminado. Aquí me gustaría decir una referencia respecto a los encantadores. Y es que Don Quijote se declara vencedor y son los encantadores los que quieren quitarle la gloria de su triunfo. Todo esto es metafórico, ¿cierto? No se trata pues de la justificación de una derrota, sino más bien como el sistema de valores de un caballero andante, la cual no le permite admitir las dificultades en las cuales se está tratando. Es decir, se trata de la interpretación caballeresca que condiciona su modo de percepción. Y es aquí en el caso del conflicto en el que actúa un encantador. ¿Qué quiere decir esto? Don Quijote hace ilusión a los problemas como si fuesen encantadores o como si fuesen hechiceros y partes de la magia. Con esto entonces hemos finalizado el capítulo número 46. Continuaremos con el capítulo número 47, que se llama Del extraño modo con que fue encantado Don Quijote de la Mancha con otros famosos sucesos. Bueno, el capítulo inicia con Don Quijote ya en los bueyes encerrado en su jaula y él ahí un poco desconcertado por lo que le sucedió. Entonces él estaba como gritando o hablando de manera muy fuerte donde él pudiera despertar a María Tormes, que se encontraba dormida.
Bueno, este capítulo comienza pues ya cuando Quijote está enjaulado y encima de la carroza, o sea del carro. Él comienza a decir que que no había ni visto, ni escuchado, ni leído Esta situación, sí. Sí. Porque es que lo que él decía era que nunca había visto que a un caballero andante como que lo aprisionaran de esa forma y lo botaran encima de un carro así. Que lo llevasen así atado y tan despacio. Que lo que había leído era que los llevaban, por ejemplo, digamos como en animales, por el aire. En carro de fuegos, volando y todas esas cosas. No por tierra en un carro normal. O sea, él creía que solamente lo que él había leído era lo que le podía pasar a los Ajá. caballeros, O sea, pero no creía que le podía pasar algo fuera de lo común. Pero yo creo que Él él aquí empezó. se hubiese dado cuenta por lo sucedido, porque él como dijo que ningún caballero andante le sucede esto, él se cree como el único a quien le pasa estas hazañas. Él ahí está empezando a dudar, Ajá. pero no se ha dado cuenta. Y él dice una frase así como, vive Dios que me pone en confusión, y es como donde comienza a decir que quizás la caballería y los encantos que él había visto antes y había leído ya no eran como los que son ahora. Es que él ahí reconoce que la caballería ya no es un trabajo de este tiempo, porque él dice que soy yo que he resucitado el ya olvidado ejercicio y las caballerías aventureras. Entonces, por lo tanto, él siente que esas son nuevas costumbres para hacer que los caballeros se vuelvan de buenos a malos, como dándole mala fama. Bueno, Daniela. Aunque Sancho también estaba empezando a dudar de lo que estaban haciendo el cura y el barbero, porque decía que él, aunque no hubiese leído las escrituras de los caballeros andantes, eso no se hacían ni nada por el estilo, entonces estaba como empezando a dudar si decirlo o no a Quijote. Vea, y además sabía que el olor del diablo no era como olía aquí, que era un olor muy lindo. Y es que esto, lo que tú dices, se remonta porque comienza Sancho, o sea, Don Quijote le pide una opinión a Sancho sobre él que piensa de por qué lo están llevando así. Y Sancho lo que dice es que él ya está comenzando a dudar de eso y a pensar que no todo lo que ellos están haciendo son actos tan católicos. Y él le dice que no son católicos, que por el contrario son los demonios que los acompañan, que porque ni siquiera se pueden tocar en carne, sino que se sienten en el ambiente. Y me da risa porque este Quijote no está escuchando nada y él piensa que cuando dicen católico le están diciendo a sus papás. Ajá. No, bueno, sí. En esta parte... Antes de que Mano continúe, me gustaría aclarar algo que dijo Meli y es referente a lo que se siente en el ambiente, y es que se relacionaba en la época que el olor a azufre provenía del infierno. Entonces, ¿qué pasaba con el olor a azufre? Como era tan desagradable para el olfato de los seres humanos, se hacía alusión a que era proveniente de los seres espirituales que venían del infierno y pues de Lucifer. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Los demonios hacían alusión a siempre que tenían que venir de las cavernas y de los malos olores. ¿Por qué? Porque se tomaba como el olor del infierno. Azufre, mejor dicho. Bueno, entonces continuando con esto, pues ellos ya estaban hablando de los demonios y que bueno, según Sancho, olía a ámbar, que ese demonio. Y es que siempre existió como esa contradicción, porque mientras Don Quijote le decía que él tenía ciertos demonios, que no sé qué, Sancho le decía que por el contrario, era el lugar el que olía así. Entonces Don Quijote lo que le dice es que los demonios no tienen la capacidad de oler nada, que porque el olor lo traen con ellos mismos. Y además que, o sea, dicen que Sancho huele esto y que lo relaciona como con Don Fernando, pues, o sea, no él, sino que el olor también provenía como que de Don Fernando. Lindo, porque Don Fernando sí. Y que los demonios no huelen cosas buenas, sino malas y hediondas. Bueno, en este caso, ya aquí empieza como a verse lo que pensaban Cardenio y Don Fernando, y estos estaban asustados de lo que pudiese decir Sancho Panza. Por lo tanto, en cierto momento, pues de cierta forma lo amenazan con encerrarlo al igual que su amo, y no hablarlo. Y vean que además ahí Don Fernando y Cardenio dicen que él no va a hacer nada, que porque Quijote nunca le va a creer nada a él. Y la princesa Micomicona le dice como que no, todo lo que está diciendo Sancho es por encantamiento, menos lo va a creer. Entonces aquí hay como un paralelo entre la relación de amo-criado, porque la relación de amo-criado se requiere de confianza, y aquí vemos de que Quijote no confía en Sancho.
Y como aquí aparenta. una estrategia que tomó el cura y el barbero fue que mandaron a Sancho a montarse en su asno y dirigir a Rocinante que estuviera con los cuadrilleros y sus escopetas, como diciendo que se alejara de lo que ya le había dicho a Don Quijote y estos ya estaban como empezando a dudar. Bueno, Bueno, di Angélica. y después de todo esto, ya salió de la venta. No, espérate que recuerda que el cura había concertado con los cuadrilleros que lo acompañasen. Bueno, eso ya lo vi. Lo acaba de decir Daniela. Sí, lo que sigue aquí es que antes de que el carro arrancara salió la ventera, su hija y Maritornes, a Llorando. despedirse de Don Ay, Quijote, haciendo un drama. fingiendo que Haciendo lloraban, una fingiendo que burla. estaban muriendo, y Don Quijote obviamente las iba a socorrer con Ay, sus sí. Y, con no, su y verbo. su verbo todo caballeresco, no lloréis mis buenas señoras, él ahí encerrado. Él diciendo Es que que no todas se esas de- preocuparan, que él tenía mucha valentía y y que era muy virtuoso, pero que era normal en que los príncipes, incluso otros caballeros que eran más malos, quisieran dañar la fama de un tan valeroso caballero como él. Y entonces, valiente. ajá, entonces él acá mismo le dice que la virtud es tan poderosa que por sí sola, a pesar de toda la minigromacia que supo su primer inventor, Zoroastes. Saldrá vencedora de todo trance Y y Zoroastes, dará de pues, sí luz bueno, en el es- mundo de como la del sol. le Zoroastes, más conocido como Zoroastro o Zaratustra Zaratustra, es el rey persa a quien se atribuía la invención de la magia. Alquimia, pues magia. sí. O Entonces magia. aquí, a lo que él se refiere en esa parte, lo que le responde a ellas para que no lloren es como que no se preocupen por él, que la valentía siempre va a sobresalir en todas partes. Pero aunque eso, él después se disculpa y le dice Ajá. que lo perdonen, que por todo lo que porque... hizo en la venta. Que lo perdonen porque está encerrado y que recen a él a Dios para que pueda salir y ayudarlas. Y también ahí sigue diciendo él que no hay cosa más buena que le haya pasado en la venta que el bautizo de Zoraida, que fue una de las cosas que sí en verdad son lindas porque vea que Zoraida, una niña que no sabe mucho, que la llegaran a bautizar y ella una niña una peladita que tiene que creer en Alá por su lugar donde es y cree en Lela María. Y que en este momento Bueno. se despiden como todos de todos. Así, Ajá. sí, todos O sea, se se despide- despiden, el cura- se abrazaron. El cura y el y- barbero se despiden de Zoraida, De Don Fernando. De Lucinda, de Ajá. Carmen. Y mientras están despidiendo, el ventero se le acerca al cura y le da unos papeles diciéndole que los había encontrado en un aforo de la maleta donde se encontró la novela del curioso impertinente y que su dueño no había vuelto jamás por ahí como a reclamarlos. Entonces Entonces, que que sí. como él no sabía leer, él no los quería y se los regaló al cura. Bueno, Y que también se había Pero encontrado. antes de esto, muchachos, cabe aclarar que cuando ellos se fueron prometieron seguir mandando como cartas. noticias de lo que pasara. entonces aquí vemos de que el ventero también ya le fue cogiendo amor a Don Quijote, por decirlo así, ¿Por porque ya le habían pagado todos Ajá. el cuero, porque él deseaba saber todo lo que aconteciera con Ay, pero Quijote. eso era un drama. Pero aún así, él también se lo hizo de buena gana, porque vea que le dio las novelas ejemplares Pero y se eso. las dio al cura. Pues, ajá, pero el O cura sea que iba a cuando seguir con la le historia de dieron- Quijote. Y vean que acá Cervantes vuelve y se nombra porque las novelas ejemplares son de él Y y sí. estas novelas ejemplares le gustaron demasiado al cura. Y se llama pues la novela de Rinconete y Cortadillo. Cortadillo. Y el cura pues como no había visto estos escritos ahí encima pensó que como, o sea, la novela del curioso impertinente había sido tan buena, esta era como la continuación por Y Bueno, dijo muchachos. y pensaba que había sido del mismo autor. Ujú. Continuando con la historia, entonces lo que hace el cura es subirse en su caballo y lo mismo hace pues el barbero y se ponen antifaz. Esto es para que no lo reconozca Don Quijote. O sea, Don Quijote no podía saber que ninguno de ellos era Sí. la gente que los había acompañado en la venta. Él creía que lo habían encerrado de un momento a otro y que los llevaban a la Santa Hermandad o algo parecido. Bueno, entonces vean que después Don Quijote, ahí dicen que Cervantes nombra cómo iba Don Quijote. Él dice que iba sentado en la jaula con las manos atadas y los pies atados. Y Sancho Entonces, Panza entonces, sobre su y barriga arrimado y las llevando Pero a antes de Rocinante. eso dice que el barbero y el cura tenían una ley que habían cuadrado entre los dos, que era irse detrás del carro, que, o sea, primero iba el carro guiando a su dueño y a los lados iban los cuadrilleros con sus escopetas, luego seguía Sancho sobre su asno,
llevando a Rocinante, y detrás de todo eso iba el cura y el Pero barbero. vea que como dice aquí Cervantes, él dice que este Quijote iba con tanta paciencia como si fuera una estatua de piedra. ¿Te imaginas? Don Quijote siempre se queda quieto cuando le sucede algo. Vea que Es cuando verdad, cuando le pasó lo de María Tormes, que lo dejó aquí, Quijote no se movió ni dijo nada hasta que llegó esa gente a alebrestarlo. Entonces en este momento el cura pues como que volteó el rostro y vio que a sus espaldas venían 6 o 7 hombres a caballo. Pero todavía no pasa esto. Sí, Tenemos que decir ahí antes viene. que Cuando llegaron a un valle. eso. Ellos llegaron a un valle, ahí el que estaba a cargo de los bueyes decidió pues como descansar ahí para darles comida a los animalitos. Y Ajá, mientras para eso fue reposar. que el cura volteó y vio que venía gente. Ajá. Ellos se asustaron. Y ellos, o sea, iban sobre unas mulas de canónigos. Y con deseo para llegar presto a sustentar a la venta, que menos de una legua de allí se parecía. O sea, esta gente iba a descansar, pero ellos como que quedaron impresionados. Esta gente, ¿quién será? Y a partir de allí él empieza a conversar con un canónigo, El canónigo de Toledo. el canónigo de Toledo. Entonces, a partir de esto, ellos empiezan como a conversar sobre lo que estaba pasando y al canónigo le surge la duda de por qué estaba enjaulado Don Quijote. A lo cual el cura, así siendo dudoso y muy de todo, le empieza a contar todas las locuras de Don Pero Quijote. vean que cuando este pregunta eso, es Quijote quien responde porque él los estaba escuchando. Ah, sí, sí. Quijote le responde y le dice que por dicha vuestra merced, señores caballeros, son versados y perictos en esto de la caballería andante. O sea, está queriendo decir que ellos no saben nada de la caballería y por eso no se dan a entender qué es lo que está sucediendo con Quijote aquí. Es que lo que dice él, según mi libro, es, en verdad, hermano, que sé más de los libros de caballerías que las mulas de Villalpando. Pero eso sucede más arriba. Sí, es Adelántate otro. importante decir que Ajá. antes de eso... Es la parte, mire, la parte anterior es donde Sancho les dice eso y les dice que si ellos saben de caballería vale la pena el contarles todo lo que está pasando, que si no, que él no se va a desgastar contándoles sí, todo es eso. verdad. Y luego esa es la respuesta que les dan, que es verdad, hermanos, que sé más de libros de caballería que las de súmulas de Villalpando. Y le dice también que él sabe son las súmulas de Villalpando, como dijo ella, y que son libros de teología en alusión a un libro de texto de la época. Yo tengo algo que dice que es que la Sumularum en 1557 de Gastón Carrillo de Villalpando, obra que resume y a la vez renueva la dialéctica escolástica tradicional, era libro de texto universitario. Bueno, mientras iban conversando, Sancho Panza pues también como que va defendiendo a su amo y sin embargo, en un momento él llega a descubrir lo que es el cura, pues que el cura es ese hombre que va ahí, pero no le prestan atención, pues solo simplemente lo evaden y siguen pues hablando. Es que hay una parte en la que Don Quijote como que se da cuenta y comienza a decir por qué lo tienen ahí. Le dice al caballero que sepa que él va encantado en esa jaula, que por eso está ahí, que por envidia y por fraude de malos encantadores. Que la virtud es perseguida de los malos y amada por los buenos. Dice que él se empieza a exaltar como siempre, dice que él es caballero andante, que no es de que esos hombres de los que jamás se mencionan, que porque la fama se acordó de como de mantenerlo vivo. Y acá también le dice el cura que él no va ahí encerrado por culpas y pecados, sino por la intención de aquellos a quien la virtud enfada y la valentía enoja. Ese es el señor caballero de la triste figura. O sea que ahí ellos relatan, por así decirlo, historias de caballería, porque ahí dan a nombrar de que no lo hacen por lo de la Santa Hermandad, sino porque Quijote se ha convertido un poco cobarde. Y ya después de esto, cuando el canónigo oyó hablar al preso y al libre en semejante estilo, estuvo por hacerse la cruz de admirarlo y no podía saber lo que se le había acontecido. Entonces ahí cuando escuchó Es que esto, nosotros, lo antes de que admiró. continúes, podríamos afirmar que el canónigo también era un amante de las novelas de caballería. Pero les hizo crítica, aquí dice que les hace crítica a los libros de caballería, a los cuales... Sí, pero se supone que les hace entonces él burla, también ¿no? sería un hombre que habría leído de eso. Sí, por eso tiene potestad ante la burla que hace, porque conoce acerca de lo que están hablando. Y vea que Quijote no solamente se burla de la historia como tal de España, de lo político, de lo económico, sino también de los personajes que hacen historia de caballería.
Aquí podemos ver que la mamá de Sancho Panza también la cogieron así. Porque es que miren lo que él dice. Dice, Sancho Panza interrumpió diciendo, ahora señores, quiéranme bien o quiéranme mal por lo que dije. El caso es esto. Es que si así va encantado mi señor Don Quijote como lo fue mi madre. Pero no lo está diciendo como de forma de burla Literal. para burlarse de todo lo que le está No, sí, yo sé, sucediendo. pero entonces además que algo le pasó a la madre Ah, relacionado con eso. No, es con que él. él simplemente la amaba como un insulto, no sé, se supone que es a sí mismo, pero es para otras personas. Mentiras que sí, además él siempre decía Sí, que lo de la puta que me parió y todo Sí. eso. Siempre era insultando como a la madre. Bueno, continuando con lo que Mary dice, Sancho se vuelve a meter y vuelve a decir que lo que está pasando es una farsa, pero lo dice de una forma muy disimulada, porque dice que los encantados no comen, ni beben, ni se hacen presentes en la obra. En cambio, todo lo que él veía era tan real que se podrían decir que no eran encantadores, sino personas. Pero Bueno, yo creo que acá para que la historia hubiese sido más notable y que Don Quijote creyera todo esto, hubiesen también encerrado a la princesa Micomicona, que era Dorotea. Porque ¿para qué llevarse solamente el caballero y dejar a la reina para que busque otro caballero? ¿Verdad? Miren lo que pasa acá. Pero es que- Él como que cuando vio que era el cura el que estaba ahí, como que comenzó a darle rabiecita y se comenzó a enojar con él y comenzó a Y que decirle pensó muchas que yo te cosas. conocía. Le pues, dijo, usted piensa que no lo conozco, pero yo le advierto que por más que se tape la cara, yo sí lo voy a conocer. Y le Ajá. dice una frase que es, donde reina la envidia no puede vivir la virtud, ni a donde hay escasez la libertad. Yo creo que ahí pierde la dignidad como cura ante Sancho Panza. Entonces Sancho Panza empieza como a decir varias cosas sobre lo que era el cura y Don Quijote escuchó todo esto. Sin embargo, en ese momento el barbero interviene y dice que si él estaba al lado de vuestro amo, o sea, que si él estaba de parte de él y que si quería que él siguiera de loco, que entonces si él no quería que dejara ese vicio y esa locura, que entonces, ¿por qué seguía diciendo esas cosas? Que más bien lo iban a hablar con su amo, si seguía haciendo tal cosa. Y bueno, y entonces ya después de todo esto, Sancho mejor dice, no, a mí no me van a encerrar por ahí. Yo mejor me callo y me voy quietecito hasta donde ustedes digan. Sí, porque Sancho menciona, pues, Preñado de preñar a nadie. nadie, que él es cristiano viejo, que por su ínsula que él podía llegar a ser Otras en vez cosas de gobernar peores. una ínsula mejor y que a gente le podían pues, Que habían suceder personas cosas que peores. desearan cosas peores. Ajá, Sin embargo, es porque antes el barbero se había burlado de su deseo. sí. Entonces, Miren, aquí el cura tenía como mucho interés por responderle a Sancho todo lo que está diciendo, pero él se acordó que él no podía hacer eso porque también lo descubriría él y él había pactado algo con el cura sobre encubrirse. Entonces este mismo temor fue lo que el cura tenía para mostrarle a Canoningo, para decirle que caminaran un poco más adelante. Y vea que cuando él le dijo todo eso, Caroligno, él ya fue creyendo toda la historia que le habían contado de Don Quijote. Entonces acá muestra otra vez la inocencia de Sancho, porque vea que cada persona que habla con Don Quijote, ellos le creen que es loco. Es Y que mira, Sancho ha hablado todas estas veces con Don Quijote y el man no cae en cuenta que ese en man esta está loco. parte ya el cura y el barbero se deciden como a contarle qué es lo que está pasando con Don Quijote y por qué, pues como para que él se centre en la historia. Y ahí es cuando él le dice que caminen, pues que se caminen un poquito más alejados para él contarle la historia. Entonces, Canoningo, Aquí el canónigo lo que hace es que, pues, al oír la pregunta de Don Quijote y todo esto, él empieza a hablar sobre los libros de caballerías. Entonces ahí es cuando hace como la crítica sobre los libros Pero, Ah, no, y vea, pero no espere. es oír la pregunta, sino oír la historia Ajá. que le cuentan es ellos que de mire, Quijote. él se separa con sus criados y ahí estuvo atento a todo lo que ellos quisieron decirle. Le contaron la condición, la vida, la locura y las costumbres de Don Quijote. Le contaron brevemente el principio y la causa de su locura y todo el progreso de lo que había pasado hasta ponerlo en esa jaula. Y por eso es que ya lo tenían como al tanto de la historia y ahí fue que comenzaron a hablar de es que caballería. mire, él escuchó toda la historia y entonces él quedó impactado y él dijo como, wow, estos libros de caballería de verdad producen tal locura. Y eso que yo he leído varios. Entonces, él Sí. aclara que él sí ha leído. Y entonces dice que a algunos le han gustado, pero sin embargo no ha podido terminar como de leer uno
porque todos le parecen la misma cosa. Y él los compara con las fábulas Y entonces, que se llaman antes- milesias, Antes de que inicie, termina. que son cuentos disparatados. Antes de que inicie Paulina, quiero decir que acá en el pie de página mencionan todo lo que nosotros estábamos diciendo y él dice, este diálogo del canónigo apoya la idea de que Cervantes escribió el Quijote en parodia de los libros de caballería. Es efectivamente un juicio del exceso de la difusión a que había llegado el género, sobrepasando otro tipo de lectura, sobre todo los libros de edificantes. El tema continúa en el siguiente capítulo. Lo cierto es que el Quijote no es un libro de caballería, sino la auténtica inauguración de la novela moderna europea. En el capítulo siguiente, por boca del canónigo defiende Cervantes el género literario de la comedia, por haber perdido su estructura básica y por estar las comedias Sí. de su tiempo escritas sin arte. Aquí diciendo lo que acaba de decir Angélica, totalmente cierto, porque mira que las historias de caballería se toman todo en serio, literal, o sea, y en el Don Quijote pasa de ser todo literal a ser tomado como una picaresca acerca de todo lo que se está viendo y hacer una crítica social, tanto religiosa como económica, De como todo. militar, incluso Amorosa. incluso Sí, sí, crítica a todo. a todo. Entonces mira que Bueno. toman todo desde la comedia y le hacen similitud con los libros de caballería y hacen un boom acerca de un montón de temas que son muy... Interesante. Bueno, yo quiero aquí aclarar algo sobre las fábulas milesias. Se conocían solo por referencias que las presentaban como lascivas y dañinas, frente al género ejemplar que es el Apolo. Daniela. Siguiendo con lo que decía el canónigo sobre las fábulas y libros que leía, él da un ejemplo sobre esto, que dice que un mozo de 16 años quedó una cuchillada a un gigante con una torre y que lo divide en dos mitades como si fuera de alfañique y como nos quiere pintar una batalla, después de haber dicho que hay una parte de que los enemigos de 1.000.000 de competentes, como sea contra ellos, el señor del libro. Bueno, con esto hace más la crítica un poco más profunda porque quiere dar a conocer que se ha leído y dar ejemplos de lo que conoce para criticar. Y aquí él Menciona termina, muy- perdón, aquí termina esta parte que Dani dijo, diciendo que se puede entender que tal caballero alcanzó la victoria por solo el valor de su fuerte brazo. O sea que vuelve y como que remonta a lo de la valentía que le estaba diciendo Don Quijote. Y también Es siguiendo que- con esto, espera, el canónigo dice que Canónigo. también, ¿cómo? Canónigo. Bueno, canónigo dice que él ha leído libros de caballerías, pero que él se asombra porque no se ha vuelto loco. Y también dice que hace una pregunta como, ¿qué quieren hacerme entender a mí que va encantado? Sabiendo que él ha escuchado decir y ha visto que personas encantadas no comen, no duermen, ni hablan, no, hasta ahí. Y entonces ahí es donde dice que vea que Don Quijote sí lo hace, entonces que por eso él No cree que esté está encantado. encantado. Manuela iba a terminar de decir una idea. Bueno, muchachos, yo quería decir que ante esto el canónigo sigue diciendo que le parece que la República Cristiana y todo esto han de tener también gente inútil. Sin embargo, los libros de caballería, aunque han de hacer que la gente tenga como este tipo de rezagos, han de ser muy buenos para él, de entretenimiento y todo esto. El cura que le estuvo escuchando, pues ha de parecer que el hombre realmente era de gran entendimiento. Cuéntanos, Steven. Pues era, antes de que avanzaran más de historia, quería decir algo referente a lo de Pauli. Y es que, o sea, se decía que la jaula estaba encantada, más no que Quijote era el que estaba encantado. Ah, era Eso- la jaula. yo le que estaba ahí se corriendo puede- ya, miren, o sea de- que ahí se puede decir que es una contradicción que tiene aquí. No, el- no es una contradicción, sino que es que esta parte ya la habíamos dicho antes, hace ratico la habíamos dicho, y era porque el que dijo eso fue Don Quijote, refiriéndose a los de afuera que supuestamente eran fantasmas y eso, que si eran fantasmas, porque los veía comiendo, durmiendo, hablando y todas esas cosas, entonces fue al revés. Don Quijote fue el que habló sobre las personas que lo acompañaban así como fantasmas. Pero yo No, que entiendo era la por jaula la qué, que estaba entonces, por qué este Quijote, aún sabiendo todo esto, por qué él no se daba cuenta de que no era ningún encantamiento ni ninguna otra cosa, sino solamente una farsa. Porque recuerda pues que él siempre tenía ante todos los libros de caballerías, entonces él por nadie bajar el ideal que él tenía sobre esto. Y él siempre a todo le ponía un encantamiento, por más que fuera. Pues sí. Entonces, o sea, siempre un encantamiento se los ponía y entonces esa era como la base principal para él pensar. Y yo creo que por fin en toda la historia, yo creo que Quijote se siente súper bueno porque él dice, ya me están siguiendo todo lo que yo hago, es momento de también seguir la corriente y yo ser el caballero andante que siempre he querido ser.
Pero vea, yo iba a decir, antes de que siga Luis, entonces hay un error, porque en mi libro sí dice que es canónigo el que le dice a Sancho Panza. Es que sí, canónigo le dice a Sancho Panza, pues todo esto, por eso Pero decía no, que es lo que libro. decimos es que no se refiere a Don Quijote, sino Sí, a no, la a la jaula jaula. y a los que la acompañan. Aquí referente a lo que decía Steven, hace alusión a lo del tema de los encantamientos con lo de los problemas, y es que tengamos en cuenta que Quijote alrededor de todos los problemas que tenía les daba por excusa un encantamiento, con lo de los libros, con lo de los molinos. Bueno, continuando con la historia, el cura lo escuchó atentamente por las razones que daba este canónigo. Y después el canónigo se rió porque el cura le contó que él quemó todos los libros por la locura de Don Quijote. Y este le dijo una cosa muy interesante, que hallaba en ellos una cosa buena, que era el sujeto que ofrecían un buen entretenimiento que pudiese mostrar en ellos, porque daban largo y espacioso campo por donde sin empacho alguno pudiese correr la pluma. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque fueran motivo de su locura, describían historias muy interesantes y reales sobre náufragos, tormentas, recruentas y batallas. Bueno, entonces ya continuando con la historia, acá también mencionan otra vez toda la fascinación que tiene Cervantes por los romanos y por diferentes historias que pasan en Roma, porque dice que la libertad de Alejandro, el valor de César, la clemencia y la verdad de Trajano, la fidelidad de Sopira, la prudencia de Catón, y finalmente todas aquellas acciones que pueden hacer perfecto a un varón ilustre, ahora poniéndolas en uno solo, ahora dividiéndolas en muchos. Y es todas estas historias que él dice acá. Me faltó también la piedra de Eneas y la valentía de Aquiles, y la desgracia de Héctor, las traiciones de Sinó. Quiero decirle que cada una de estas que menciona acá, este párrafito, son todos romanos. Entonces vemos que Cervantes ama tanto la lectura romana que es no hay una palabra que describa cómo él las ama. Porque vean que anteriormente él habla del dios ¿cómo Júpiter. es? Júpiter. Júpiter y Venus. Y menciona cada uno de todos estos. Entonces yo quiero, el por qué en la obra Quijote, por qué no se dio cuenta, por qué no dio por nombrar en donde él leyó todo esto, para que todo fuera Sí, satisfactorio. porque es que mira que también tenía alusiones a la mitología griega, y además de eso tenía muchos conocimientos acerca de la religión. Bueno, para terminar esta historia voy a decir el último pedacito que me pareció muy importante, y es cómo él caracteriza la forma de la escritura en la que se muestran todos estos libros. Dice que aquí se muestra la perfección y hermosura, que enseña y deleita juntamente, o sea al mismo tiempo, porque la escritura desatada de estos libros da lugar a que el autor pueda mostrarse épico, lírico, trágico, cómico, con todas aquellas partes que encierran en sí las dulcísimas y agradables ciencias de la poesía y de la oratoria. Algo importante sobre esto es que la teoría literaria clásica se centraba en la épica, la tragedia y la comedia, y desconocía géneros como los romances italianos con el Orlando Furioso en cabeza, o los libros de caballería españoles, en los intentos renacentistas de adaptar la poética antigua a la literatura contemporánea. La narrativa de imaginación se asimilaba con frecuencia a la épica. Hemos aquí terminado el capítulo número 47.